Audiolibros Your presenta Los astronautas de Yahvé. La Iglesia no ha contado toda la verdad sobre el nacimiento de Jesús de Nazaret. Un libro de Juan José Benítez. Narración a cargo de Jorge. Apariciones en sueños y mucho más. Los evangelios apócrifos nos descubren otro dato de gran valor periodístico. José, además de carpintero y ebanista, posiblemente tenía sus propios negocios como constructor. Era lógico puesto que en aquellos tiempos, con más razón que en la actualidad, las edificaciones exigían un mayor volumen de madera. Es muy posible que José, como cuenta Mateo y Santiago, dejara a María una vez celebrados los esponsales y se dedicara a aquellas construcciones y trabajos que eran su medio de vida. Si el futuro cónyuge de María tenía, como afirma Bagatti, una edad avanzada y una prole de 6 hijos, no tenía más remedio que trabajar. ¿Y en qué podía trabajar José? Aunque nada se sabe al respecto, cabe también la posibilidad de que nuestro hombre se moviera, a efectos de negocios, en la gran ciudad sagrada, en Jerusalén. Allí, en definitiva, es donde más trabajo podía darse. Los príncipes de la familia herodiana eran soberanos amantes de las construcciones, y su ejemplo indujo a la imitación. Por eso la industria de la construcción, cuenta J. Jeremías, alcanzó durante su gobierno y en la época posterior una gran importancia. He aquí, por ejemplo, algunas de las principales edificaciones llevadas a cabo en tiempos de Herodes el Grande, 37 al 4 a.C., y bajo cuyo mandato vivió José. 1. Restauración del templo, del 20 al 19 a.C. hasta el 62 al 64 después de Cristo. 2. Construcción del palacio de Herodes, cerca de la muralla oeste, junto a la puerta occidental que conduce a Lita, hoy puerta de Jaffa. 3. Construcción, en el mismo lugar, de las 3 torres de Herodes, Hippicus, Fasael y Mariamne. 4. Al norte del templo, dominándolo, se construyó la torre Antonia, emplazada en el mismo lugar, según opina Jeremías, en que se había levantado anteriormente la fortaleza del templo llamado Vira y Baris. 5. El magnífico sepulcro que Herodes se hizo construir en vida. 6. El teatro construido por Herodes en Jerusalén. 7. Y es posible que el hipódromo de la ciudad santa perteneciera también a la época herodiana. 8. Construcción de un acueducto. 9. Monumento sobre la entrada al sepulcro de David. Se sabe, por ejemplo, que la construcción y restauración del templo de Jerusalén daba trabajo a más de 18.000 judíos. Entre todos esos operarios debían ser absolutamente necesarios, y hasta muy estimados, los carpinteros ebanistas. Esto me inclina a pensar que José, hombre honrado y cumplidor de la ley, tenía que trabajar asiduamente en estas obras, sin contar las que llevaron a cabo los romanos. Poncio Pilato, por ejemplo, aunque dudo que José llegara a trabajar en esa época, mandó levantar un acueducto. Para su construcción no se le ocurrió otra cosa que echar mano del dinero del templo y, naturalmente, provocó una revuelta. En todas estas construcciones, palacios, templo, sinagogas, etc., era necesario el concurso de numerosos gremios, y entre ellos, obviamente, el de los carpinteros. Flavio Josefo cuenta que el palacio de Herodes era especialmente lujoso. Los más diversos oficios habían rivalizado tanto en el ornato exterior como en la decoración interior, tanto en la elección de los materiales como en su aplicación. Las principales actividades de Jerusalén, en definitiva, eran la artesanía artística y la construcción monumental, la construcción ordinaria, a la que José dedicaría también una atención importante, la industria textil. No olvidemos que aquellos telares eran de madera, y la elaboración del aceite, donde también intervenía el gremio de carpinteros. Estoy plenamente convencido que José debió dedicar buena parte de su atención al trabajo en la construcción del gran templo de Jerusalén. En 46 años se construyó este templo, y tú lo levantarás en 3 días. Juan 2:20, dijeron los judíos a Jesús hacia el año 27. En aquella época las obras aún no estaban terminadas. Herodes había comenzado las nuevas construcciones en el año 19 al 20 antes del nacimiento del enviado y no concluyeron definitivamente hasta el año 62 al 64 después de Cristo, en tiempo del gobernador Albino. En aquellos trabajos, como digo, se utilizaron los servicios de 18.000 hombres. Se necesitaron canteros, carpinteros, plateros, orfebres y fundidores de bronce principalmente. Los carpinteros tenían que preparar las maderas, que en parte eran de cedro. Los troncos se traían del vecino Líbano. Los pórticos que rodeaban la explanada del templo estaban cubiertos igualmente con artesonados de madera de cedro. También se empleó esa misma madera en los cimientos del santuario. La lista, en fin, de ocupaciones en las que pudo colaborar José se haría interminable, sin contar las estancias, más o menos prolongadas, en Nazaret y en otras aldeas y poblaciones próximas.
Allí, seguramente, podía trabajar en construcciones de tipo ordinario, viviendas, hornos, norias, acueductos, sinagogas, etc., así como en trabajos directa o indirectamente relacionados con la pesca. No olvidemos que junto a Nazaret, aldea en la que, al parecer, residió durante un tiempo prolongado, se encontraban poblaciones como Cafarnaúm, Genesaret, Magdala, Tiberíades, Cana, Naín, Betsaida, etc. Un buen artesano como José, ayudado por sus hijos, pudo dedicarse igualmente, y con el mismo esmero, a la construcción de pequeñas o grandes embarcaciones. ¿Y qué decir de los utensilios, herramientas y aperos de labranza? ¿Es que no los construiría también el marido de la Virgen? José y sus ayudantes, seguramente sus hijos, a los que un día se uniría el mismo Jesús, pudieron conocer asimismo la técnica de la construcción de enseres para las casas. En aquella época no existía aún el plástico y la mayor parte de las viviendas, muchas de ellas imitando las lujosas mansiones romanas, gozaban de sólidos y primorosos muebles, mesas, taburetes, lechos, sillas, cubiertos, etc. Algunos estudiosos de la Biblia han creído ver, incluso, en la palabra tecton, con la que se designa a veces el oficio de José y posteriormente la de Jesús, los oficios de carpintero, constructor y herrero. Todo esto, en definitiva, me hace pensar que José no era un pobre carpintero, tal y como nos lo han pintado siempre. Ejercía el oficio de carpintero, sí, pero también debía practicar el pluriempleo en actividades tales como la construcción de viviendas, restauraciones, fabricación de muebles, aperos para la labranza y un largo etcétera. Los artesanos de aquella época, en la medida en que eran propietarios de sus talleres y no trabajaban como asalariados, pertenecían, nos guste o no, a lo que hoy podríamos llamar la clase media, y estos círculos artesanales eran más prósperos cuanto más vinculados se hallaban al templo. Tampoco debemos olvidar que José contrajo matrimonio con la única hija de Ana y Joaquín, una familia de gran fortuna y que poseía tierras, rebaños y siervos. La dote aportada por Joaquín a la boda tuvo que ser sencillamente espléndida. Generalmente, la suma para el matrimonio, mohar, que el padre de una joven de Jerusalén recibía del novio forastero el día de los esponsales era, según se dice, particularmente elevada, y al revés, y que nosotros sepamos, la citada familia de María debió vivir en Jerusalén. No quiero decir con esto que José fuera rico, nada de eso. Sin embargo, su situación social, fruto de su trabajo, debía ser, al menos, honrosa. Un hecho que, como veremos más adelante, iba a tener su importancia. ¿Y si hubiera repudiado a María? Volviendo a las congojas de José, ¿qué hubiera sucedido en el caso de que éste la hubiera repudiado públicamente? Sé que esto no habría sucedido de ninguna de las maneras, puesto que el plan del gran equipo, de los cielos, en suma, no podía fallar en los últimos 100 metros, por una razón como esta. Sin embargo, y puesto que los evangelios canónicos afirman que José pasó algún tiempo dándole a la idea qué suerte habría corrido María, en el supuesto de que el astronauta no hubiera intervenido, dada la situación de la Virgen en plenos esponsales, el peso de la ley habría sido casi con seguridad brutal. Veamos lo que decía el Deuteronomio 22:20 en estos casos. Si un hombre se casa con una mujer, caso de los esponsales, y después de llegar hasta ella, la difama públicamente diciendo me he casado con esta mujer y, al llegarme a ella, no la he encontrado virgen. Y si resulta que no es verdad, si no aparecen en la joven las pruebas de la virginidad, sacarán a la joven a la puerta de la casa de su padre, donde debía estar viviendo María, y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta que muera, por haber cometido una infamia en Israel prostituyéndose en casa de su padre. Las dudas de José al comprender que María, su prometida, estaba encinta, ante la alternativa de repudiarla públicamente, son totalmente comprensibles. Aquel hombre, justo y bueno, no creo que pudiera desear la muerte de nadie y mucho menos de una niña de 13 o 14 años. Aquí, precisamente, aparece mucho más patente la posibilidad de que José fuera un hombre de avanzada edad. De haberse tratado de un joven, y dada la naturaleza y gravedad de la supuesta falta de María, la reacción de José quizá hubiera sido mucho más primaria y temperamental. Y eso habría sido fatal para el plan. Pero no fue así. José, una vez consciente del problema, se retiró posiblemente en sí mismo y pensó,
y dudó, pero, en suma, su reacción no fue violenta ni inmediata. Hubo tiempo suficiente para que los de arriba reaccionaran. Siempre hubiera quedado la esperanza de que, si José llega a repudiar públicamente a su esposa, a la hora de efectuar la prueba de la virginidad, los sacerdotes y el pueblo entero se habrían encontrado con la enorme sorpresa de su virginidad. Pero, ¿qué habrían hecho en ese caso? Es más, si María presentaba ya un vientre suficientemente pronunciado, como así debía ser, es que se hubiera cumplido la ley, practicando en ella la citada prueba de la virginidad. En este caso, al menos para los ojos de los humanos, la prueba de esa falta de virginidad estaba bien palpable, y suponiendo que María no hubiera sido lapidada, y que dadas las influencias de su padre, Joaquín, y de sus parientes y amigos se le llegara a perdonar la vida, ¿qué habría sucedido con el hijo que llevaba en las entrañas? El futuro para el niño, y no digamos para la madre y para la propia familia de María, habría resultado casi peor que la muerte. La Virgen habría dado a luz a un hijo bastardo. ¿Y cuál era la situación social de estos hombres en Israel? El bastardo, decía la ley, no se admite en la asamblea de Yahvé, tampoco sus descendientes hasta la 10ª generación serán admitidos en la asamblea de Yahvé, Deuteronomio 23:3. Los bastardos, por tanto, no se podían casar, no tenían derecho a las dignidades públicas, siendo despreciados por todos. Si se piensa que la mancha del bastardo marcaba a todos los descendientes varones para siempre e indeleblemente, y que se discutía vivamente si las familias de bastardos participarían en la liberación final de Israel, se comprenderá que la palabra bastardo haya constituido una de las peores injurias, hasta tal punto que, por ejemplo, quien la empleaba era condenado a 39 azotes. La situación, en fin, de Jesús de Nazaret, suponiendo que hubiera venido al mundo en estas circunstancias, habría sido realmente nefasta, de cara al trabajo que le esperaba. ¿Es que hubieran seguido las multitudes a un bastardo? ¿Es que hubiera podido entrar siquiera en el templo o participar en las fiestas y tradiciones religiosas? Le hubiera estado prohibido hasta el acceso a las sinagogas. ¿Con qué autoridad hubiera hablado ante los doctores de la ley o ante los fariseos? Estaba claro que esa posibilidad no era la correcta ni deseada por los mandos celestes ni por los astronautas de Yahvé, y, lógicamente, no lo consintieron, abortando todas las intenciones de José. Uno, sin embargo, se pregunta por qué el equipo dejó que las cosas llegaran a extremos tan peligrosos y comprometedores. ¿O es que no hubo otro remedio? La verdad es que la inquietud de José, y no digamos de su esposa María y de los familiares de ésta, debió ser tan aguda que no pueden extrañarnos las afirmaciones de Santiago en su apócrifo. 1. Al llegar al 6º mes de su embarazo, volvió José de sus edificaciones, y, al entrar en casa, se dio cuenta de que María estaba encinta. Entonces hirió su rostro y se echó en tierra sobre un saco y lloró amargamente, diciendo, ¿con qué cara me voy a presentar yo ahora ante mi Señor? ¿Y qué oración haré yo por esta doncella? Porque la recibí virgen del templo del Señor y no he sabido guardarla. ¿Quién es el que me ha puesto insidias y ha cometido tal deshonestidad en mi casa, violando a una virgen? ¿Es que se ha repetido en mí la historia de Adán? Así como en el momento preciso en que él estaba glorificando a Dios, vino la serpiente y, al encontrar sola a Eva, la engañó, lo mismo me ha sucedido a mí. Todos hablan de los ángeles. Mateo, por su parte, escribe que las doncellas que habían acompañado todo aquel tiempo a María esgrimieron en defensa de la joven, que ningún varón se había acercado a ella y que todos los días se aproximaba a María un ángel, del que recibía su alimento y con el que conversaba. Y en un gesto de audacia, las muchachas opinan ante el confuso José que el embarazo de la Virgen no obedece sino a una intervención angélica. Pero José, que todavía conservaba un mínimo de sentido común, les hizo ver que no aceptaba el hecho insólito de que un ángel la hubiera dejado grávida. Para mí, lo que verdaderamente estaban insinuando, quizá inconscientemente, las doncellas, es que el embarazo de María obedecía a un hecho sobrenatural, incomprensible para ellas. Y amén del dato concreto, repetido en otros pasajes de los evangelios apócrifos, del famoso ángel que acudía a diario hasta Nazaret para proporcionar los alimentos a la niña, volvemos a encontrarnos con la posibilidad de que las palabras del ángel Gabriel, el que está delante de Yahvé, en la Anunciación, hubieran sido realmente el aviso de la llegada de una nave espacial. Una nave en la que, ¿por qué no?, se iba a proceder al decisivo momento de la concepción virginal. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, dice San Lucas, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Los propios comentaristas de la Biblia de Jerusalén, revisada y aumentada por Desclée de Brouwer, afirman en una de sus notas al pie de la página 1458 que esta expresión del evangelista Lucas evoca la nube luminosa, señal de la presencia de Yahvé, o las alas del pájaro que simboliza el poder protector y creador. Si esto es aceptado por la propia
Iglesia Católica, ¿por qué no admitir, traspolando el hecho, que ese poder del Altísimo podía estar materializado, tal y como he comentado en el capítulo anterior, en el equipo de astronautas o ángeles, y en las naves que manejaban? En este caso, la intervención angélica a que hacen referencia las doncellas en el apócrifo de San Mateo se vería plenamente justificada. No se trataría, naturalmente, de una acción puramente carnal por parte de los astronautas, sino de una mediación, quizá, a la hora de llevar a cabo la fecundación del óvulo de la joven virgen, los misteriosos sueños. Y cuando el consternado José, después de no pocas cavilaciones, decide repudiarla en secreto, he aquí que, precisamente en ese momento, aparece de nuevo el ángel del Señor. Lo hace en sueños, afirman los evangelistas, tanto en los textos oficiales, canónicos, como en los apócrifos. Y este tipo de apariciones, siempre durante la noche, se repite una y otra vez. Pero, lógicamente, surgen nuevas dudas. ¿Cómo debemos entender estas apariciones nocturnas? ¿Es que uno de los mensajeros o astronautas entraba materialmente en los sueños del personaje y le dictaba lo que debía poner en práctica? No cabe duda de que seres de otras dimensiones, si es que estos lo eran, podían hacerlo a la perfección. Conozco a decenas de personas que afirman estar en contacto con seres del espacio y que reciben buena parte de las informaciones a través de sueños. Ellos, al menos, aseguran que se sienten ante seres de apariencia humana, generalmente de gran altura y de aspecto resplandeciente, uniformados con trajes metalizados, con los que conversan. Otros, incluso, expertos en viajes astrales, afirman que pueden salir de sí mismos y entrar en las naves de estos seres superiores y de aspecto angélico. ¿Qué fue lo que realmente le sucedió a José? Dudo mucho que aquel rústico carpintero supiera cómo hacer un viaje astral. Por otra parte, si la presencia del ángel se registraba únicamente en un estado de ensoñación, ¿no cabía el riesgo de que José, al despertar, pudiera olvidar el sueño? ¿Cuántas personas son incapaces de recordar lo que, sin lugar a dudas, han soñado la noche anterior? El fenómeno es frecuente. También es posible que José recordara tal sueño. Entra dentro de lo posible. Pero, ¿es racional que el fruto de un sueño haga cambiar de opinión al atormentado prometido de María? Evidentemente, no. Se necesitaba algo claro y palpable, y mucho más si tenemos en cuenta la mente sencilla del carpintero, como para que José adoptara una postura terminante, una actitud tan sólida como para aceptar el famoso juicio del agua, tal y como narran los evangelios apócrifos de Mateo y Santiago. Pero, ¿qué podía ser eso tan claro y palpable? Creo que no rompemos, ni mucho menos, la esencia del citado pasaje evangélico si planteamos la aparición en sueños desde otro punto de vista. Una vez más aparece claro que, tanto María como José y aquellos personajes directa o indirectamente involucrados en la operación, debían estar permanentemente vigilados. El procedimiento es lo de menos. Quizá alguna de las naves, de la que descendía a diario el ángel o astronauta que entregaba a María los alimentos, permanecía muy próxima al lugar de residencia de la joven. Y quizá desde dicho vehículo se procedía a un sistemático y exhaustivo chequeo de la Virgen, algo parecido a lo que nosotros hacemos en la actualidad desde Cabo Canary con los astronautas que lanzamos al espacio. Pero ese control no terminaba quizá en el capítulo puramente físico o clínico de María. Es posible que su tecnología o la evolucionada mente de los tripulantes les permitieran un conocimiento de los pensamientos y sentimientos de cada uno de los protagonistas de la operación. Solo así hubieran podido percatarse del gran error que estaba a punto de cometer José, y evitaron el inminente repudio con un encuentro directo o cercano, como se dice ahora, entre el prometido de María y alguno de los astronautas. Aquel ángel del Señor eligió obviamente la noche, puesto que se trataba del momento más discreto. Todo el mundo dormiría en la aldea, incluso José, que quizá fue despertado materialmente. Una vez despierto y apaciguado, José recibió la explicación oportuna, y de alguna forma, el prometido de la Virgen quedó convencido de dos cosas, de que aquel encuentro había sido efectivamente real y de la inocencia de la joven. Si matizamos, desde este nuevo ángulo, la expresión aparición en sueños, veremos que la interpretación cambia sustancialmente, sin que ello implique deformación alguna en la esencia del pasaje. Dios sigue influyendo en José, aunque, este es mi punto de vista, de una forma más normal y racional. Claro que estos calificativos solo pueden ser comprendidos a partir de nuestra segunda mitad del siglo XX, cuando ya hemos empezado a disfrutar de la carrera espacial. Para el bueno de José, aquel astronauta, como he repetido varias veces, solo podía ser una aparición divina. Pero es que, además, tal ángel o astronauta gozaba de ese carácter de enviado o misionero divino, puesto que, en mi opinión, formaba parte de una operación celeste. La prueba del agua. Al leer los apócrifos de Mateo y de Santiago he podido observar también cómo ambos autores coinciden en lo que denominan la prueba del agua. Y aunque se produce una cierta diferencia a la hora de aplicar dicha agua a los supuestos culpables, la
esencia es la misma. El apócrifo de la Natividad de Santiago dice así en relación a este curioso hecho, también relatado por Mateo, como hemos podido comprobar, devuelve, pues, continuó el sacerdote, la Virgen que has recibido del templo del Señor. Entonces a José se le arrasaron los ojos en lágrimas. Pero añadió el sacerdote, os haré beber el agua de la prueba del Señor y ella pondrá de manifiesto vuestros pecados ante vuestros propios ojos. 2. Y tomándola se la hizo beber a José, enviándole después a la montaña, pero él volvió sano y salvo. Hizo después lo propio con María, enviándola también a la montaña, mas ella volvió sana y salva. Y todo el pueblo se llenó de admiración al ver que no aparecía pecado en ellos. Tanto Mateo como Santiago obligan a José y María a beber de esa misteriosa agua. Pero, mientras el primero aseguraba que, una vez apurada la bebida, ambos se dirigieron a la montaña, Mateo escribe que cada sospechoso debía dar 7 vueltas en torno al altar del Señor. Si el hecho fue cierto, lo importante en definitiva es que los supuestos pecadores debían beber algún líquido especial que, como afirma San Mateo, hacía aparecer en el rostro una señal divina. En el fondo, este asunto me recuerda a los célebres juicios de Dios, tan frecuentes en la Edad Media. A no ser, claro está, que la costumbre en cuestión del pueblo judío tuviera algún origen divino, previamente señalado por el equipo de Yahvé. Sin embargo, y por más que he buceado en el Antiguo Testamento, lo más próximo que he encontrado a dicha prueba del agua se refiere al ritual de las aguas lustrales, descrito en el Números 19, 17 al 22. Pero sigo pensando que dicho ritual poco o nada tiene que ver con la prueba a que hacen alusión los apócrifos. ¿Qué clase de señal divina podía aparecer en los rostros de los supuestos culpables después de ingerir dicha agua? ¿O no se trataba de agua? ¿Nos encontramos ante un nuevo caso de autosugestión? En una de mis últimas andanzas tras los ovnis tuve la fortuna de conocer a Manuel Laza Palacio, el penúltimo romántico, infatigable buscador, desde hace 30 años, del tesoro de los 5 reyes. Un caudal de joyas, procedente, según la leyenda, de los últimos monarcas almorávides y que, según mi amigo Laza, se encuentra enterrado y bien enterrado en la enigmática gruta existente en Málaga y que lleva, precisamente, el nombre de Cueva del Tesoro. Pues bien, he aquí que en una amena charla con el buscador del tesoro, este me relató algo que, instantáneamente, me recordó la famosa prueba del agua de los evangelios apócrifos. Investigando sobre las supersticiones y esoterismo en general de los pueblos orientales, me explicó el malagueño, encontré un día una noticia que me dejó de piedra. Al traducir la crónica latina de Alfonso VII pude comprobar cómo a propósito de la llegada a Valencia del conde castellano Rodrigo de Lara, que volvía de Jerusalén y que se hospedó junto al famoso jefe almorávide Abengañía, al guerrero castellano le dieron a beber una copa de agua y al poco quedó leproso. La cuestión podría mover a risa a cualquiera que no esté familiarizado con el mundo medieval y sus asombrosas creencias y prácticas mágicas. Pero continué con mis investigaciones y tuve la suerte de conseguir un valioso libro, escrito por el sabio Dr. Mau Champs, que actuó muchos años como médico en Marruecos, estudiando a fondo la hechicería berberisca. Pues bien, los hechiceros marroquíes lo asesinaron en 1907, pero el libro del doctor pudo ser recogido y publicado por el especialista Jules Boyce. Gracias a esta obra pude comprobar que la noticia dada en la crónica latina sobre la mágica enfermedad provocada al conde Rodrigo de Lara era absolutamente cierta. Agua, capaz de provocar la lepra y casi de forma inmediata. ¿No me encontraba ante un caso gemelo al del agua, dada a José y María?